Buenas tardes, el siguiente es un video de neurofilosofía, es decir, cómo un concepto de la filosofía puede ser explicado por bases neurocientíficas. Para ello he tomado un artículo llamado Las bases cerebrales de una ética universal con relevancia política, artículo publicado en el 2010, es decir, relativamente poco, en la revista Moral, Filosofía y Política, y escrito por Adela Cortina en Valencia, España. Bueno, este artículo comienza hablándonos de un congreso que se celebra desde el 2002 en San Francisco, Estados Unidos, en el cual se reúnen no solo neurocientíficos, sino políticos, psicólogos, filósofos y toda aquella persona que esté interesada en descubrir pues las bases de la ética de una forma neurocientífica, es decir, cuáles funciones cerebrales son activadas en la toma de decisiones que pueden ser llamadas éticas o también morales, como se enmarca en el artículo. Bueno, el artículo nos comenta que en estos congresos se dan dos ponencias claves. La primera, la ya mencionada neuroética, es decir, cómo la ética puede ser explicada por bases neuronales o por las funciones cerebrales que se activan al momento de tomar decisiones, como ya lo había mencionado antes. Y el segundo, quería más hablar sobre la filosofía de la neurociencia, si los estudios en neurociencia sobre pues, las bases neuronales de la ética son de alguna forma, valga la redundancia, éticos, es decir, si saber cómo funciona el cerebro en la toma de decisiones éticas o morales es éticamente correcto, ya que al saber cómo estas funciones influyen en esta toma de decisiones, a futuro podrían ser o bien manipuladas o bien para las personas que tengan este conocimiento usadas con fines, no sé, lucrativos o gubernamentales para la creación de leyes o este tipo de cosas. Bueno, sin embargo, el artículo se centra más en lo primero, es decir, en las bases o funciones cerebrales que se activan en el momento de la toma de decisiones éticas. Y para ello, bueno, comienza marcándonos que el estudio de estas funciones se da por las neuroimágenes, es decir, las resonancias magnéticas o todo aquello instrumento tecnológico que nos permita escanear el cerebro y las regiones que se activan en el momento de ciertos acontecimientos. En este caso, el artículo nos habla de una científica llamada Philippa Flott que usa los dilemas, es decir, en su laboratorio con unos participantes se les coloca una serie de dilemas que son comentados en el artículo. El primero de estos es un dilema en el que una persona va en un tren, una mujer, y se da cuenta que el operador del tren, es decir, que lo conduce, por algún motivo se ha quedado dormido o muerto, no sé, no especifica, y el tren va en colisión contra un operario que está en las vías del tren. Asimismo, comenta que en el tren hay una palanca que si es accionada puede salvar al operario que está en las vías, pero chocaría contra otros 5 transeúntes que van por el otro lado de la vía del tren. Bueno, ese es uno de los dilemas. En contraste, el otro dilema es desde el punto de vista del operario que va en las vías. Cuenta que el operario que está en las vías ve que un tren se acerca descontrolado, no sabe por qué, y sin embargo él ve que en el otro lado hay 5 personas que podrían morir si el tren sigue así. Entonces comenta que al lado de él hay una persona obesa que si es empujada a las vías del tren podría obstruirlo lo suficiente para que las 5 personas alcancen a escapar. Bueno, luego de presentar estos dilemas, posteriormente se hace un escaneo del cerebro para ver cuáles son qué áreas del cerebro se activan cuando se toman estas decisiones. Lo primero que se encontró antes de las bases cerebrales es que cuando las personas quieren tomar una decisión que no es ética de alguna forma, es decir, en el caso del operario empujar a la persona obesa contra las vías, se toma más tiempo. Según el artículo, esto se da porque estas personas van contra corriente, es decir, van contra su funcionamiento cerebral normal de que las personas pues
no pueden ser asesinadas por beneficio de otro. Y asimismo, en contraste, cuando es más impersonal, es decir, cuando la señora tenía simplemente que accionar una palanca para salvar una vida, 5 vidas en contraste de una, el tiempo era más corto. Ya pasando a la resonancia, el artículo nos comenta que se dan cuenta que la activación, cuando se hace una toma de decisiones más personal, es decir, cuando el operario tiene que empujar a la persona obesa, se da una activación del lóbulo frontal hasta el sistema límbico, el cual está más implicado en las emociones y, y eso. Y cuando se da algo más impersonal, es decir, el caso de la señora, se da una activación del perdón, convulación cingulada anterior. Y asimismo, cuando se va a contracorriente, es decir, como ya comenté, cuando se decide empujar a la persona, algo que pues no es ético, se muestra una activación mucho mayor del córtex prefrontal, el cual está implicado en el razonamiento y en la toma de decisiones complejas. Luego el artículo nos pregunta, bueno, ¿por qué pasa esto? Entonces el artículo se remite más que a los hallazgos neurocientíficos, a los evolucionistas, es decir, comenta que desde la época pues de nuestros ancestros en el paleolítico, no estoy seguro, bueno, de nuestros ancestros evolutivos, eh, ellos vivían en comunidades muy reducidas en la que pues día a día era necesario ayudar a sus congéneres para pues que se diera una supervivencia. Asimismo, el artículo comenta que a través del tiempo y con estos grupos homogéneos evolucionando, el cerebro pudo haber marcado en sus pues, funciones cerebrales, valga la redundancia, cómo la ayuda a los cercanos es necesaria para una supervivencia, es decir, cómo de algún modo un sistema adaptativo es el que nos permite ayudar de forma personal a una persona. Es por ello que se considera en el artículo que empujar a la persona obesa es ir contracorriente, ya que es algo más personal y cercano. Al contrario de activar la palanca, que pese a que sí está cercano, se siente más impersonal al no estar directamente relacionado con la persona en el momento. Bueno, eso por un lado de las razones evolutivas y, como dice en el artículo, grabadas a fuego en el cerebro, de por qué las personas a un nivel personal les es más difícil tomar decisiones. Eso también es encontrado en un dilema que se ve posteriormente, en el que se le comenta a una persona que qué haría si va en su automóvil y ve a una persona ensangrentada en el piso, es decir, a punto de desangrarse. Y la persona del automóvil, sin embargo, acaba de comprar un nuevo tapiz y perdería pues el dinero, ya que se mancharía de sangre. Eh, y la mayoría de personas, es decir, el 90% de las personas tachaban que sí, que efectivamente ayudarían a la persona ensangrentada. Sin embargo, se hizo otro dilema en el cual una organización muy reconocida que gozaba de mucho pues que gozaba de mucha confianza, le decía a la persona que necesitaba 30 euros, en este caso una moneda pues de la revista pública, eh, para poder salvar a un niño indigente, un niño habitante de calle, que estaba pues muriendo en algún país lejano que la persona no conocía y que sin este dinero el niño moriría. Solo el 30% de las personas aceptaron donar el dinero y las razones que dieron son pues las usuales, que el dinero no llegaría a la persona, que se lo quedaría a los políticos y muchas de estas razones. Sin embargo, pues se hacía hincapié en que el donativo sí llegaría a la persona pues en el dilema. Esto va en coherencia con lo que acabo de mencionar, de que cuando es a nivel personal, es decir, que la persona está cerca a nosotros, como el hombre con las heridas a punto de sangrarse, es más fácil actuar de forma ética, es decir, ayudar, que cuando las personas no están cerca a nosotros. Y esto pues por las razones evolutivas anteriormente mencionadas. Bueno, posteriormente el artículo nos habla del altruismo, es decir, cómo un ser vivo, en este caso los humanos, ayudan a otros haciendo uso de sus propios recursos y sin embargo al parecer no ganar nada a cambio.
En esta parte del artículo, de nuevo, se toma por un lado más evolutivo, es decir, primero se da un motivo que no es del todo tan cierto, que no se ganan recursos al ayudar a otra persona, y es que el altruismo se da más que todo en personas familiares, es decir, con consanguinidad o, como mencionaba antes, con cierta cercanía. Y esto es porque la efectividad biológica, es decir, el hecho de que una persona, de que un ser se reproduzca o reproduzca su estirpe, pues es de ganancia para el que ayuda al otro. Es decir, si yo ayudo, no sé, a mi hermano o a mi primo, de alguna forma sus genes puede que se transmitan a la siguiente generación, y una pequeña parte de esos genes es mía, es decir, es compartida. Entonces, de alguna forma mis genes también se transmiten a la siguiente generación. Esa es una de las explicaciones a nivel evolutivo, y pues de nuevo que ya que al estar evolucionando constantemente el cerebro desde hace mucho tiempo, daría a entender que las funciones cerebrales implicadas en pues la toma de decisión de ayudar a una persona cercana, pues están intrínsecamente marcadas en el cerebro, y por ello pues se puede explicar de una forma neuronal, apelando a la evolución, porque sea el altruismo. Otra de las razones citadas es más, como se dice, altruismo egoísta. Es decir, es un altruismo en el que yo espero recibir algo a cambio por la ayuda prestada. En esto se da que el cerebro tiene evolutivamente también funciones que le permiten evaluar los factores, es decir, los factores implicados en el altruismo, qué tan rápido voy a recibir pues la recompensa por ayudar a otra persona, qué tan grande es y este tipo de cosas. Bueno, así el artículo de manera rápida nos enmarca qué es el altruismo y cómo, bueno, al menos estas dos factores, es decir, la toma de decisiones éticas y el altruismo, puede ser explicado de una forma neurocientífica. Bueno, por último, en cuanto a las conclusiones del artículo y del video, encontramos primero pues que, como fue mencionado anteriormente, la neurociencia necesita, y es a modo de crítica que se encuentra en las conclusiones pues tomadas por el artículo, la neurociencia necesita de otras disciplinas para poder enmarcar lo que encuentra sobre la ética, es decir, no solo las funciones cerebrales activadas son suficientes para explicar pues este comportamiento ético, como se dice en el artículo, sino que es necesario que la neurociencia tome prestada ayuda de, no sé, de, como comenta ahí, la psicología cognitiva, de los sociólogos y pues como ya se ha comentado harto, de los evolucionistas, puesto que estas funciones cerebrales se marcan como evolutivas, y que es por ello que el ambiente ha generado, al parecer como se comenta en el artículo, ha generado que estas funciones cerebrales se marquen en el cerebro para poder crear lo que nosotros conocemos como ética. Esto a modo de crítica, ya que pues dice que si lo que se pretende es encontrar las bases neuronales de una ética universal, no sería posible usando simplemente pues la neurociencia. También, en cuanto a las conclusiones que se encontraron en el artículo, se encuentra que otra de las críticas que se puede hacer a a lo que se encontró con estos estudios es el hecho de que muchas de las conclusiones que se dan en dichos estudios van en contra de los acuerdos contractuales, tema muy utilizado en el artículo, pero que sin embargo yo no abordé, puesto que es más de la política. Sin embargo, pues para retomar, los acuerdos contractuales hechos en el mundo en general, es decir, uno de los más citados en este artículo es el de los derechos humanos, escrito proclamado en Francia, en el cual pues una de sus proclamas es que todos somos iguales, y pues que fomenta la cooperación de entre las personas. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, si se cree que las personas vienen con un código cerebral que hace que les sea más fácil ayudar a los cercanos o bien ayudar a los consanguíneos, sería totalmente justificable la discriminación
en cuanto a los extraños, ya que pues no son ni mi consanguinidad ni son cercanos, y sería también justificable la no ayuda a las personas que ni siquiera conocemos, es decir, se haría justificable que no se les diera ayuda a fundaciones no gubernamentales que ayudan en países con escasos recursos, o asimismo se haría justificable, no sé, por ir un poco más lejos, la discriminación racial o este tipo de cosas que obviamente no estarían de acuerdo con lo que nosotros conocemos como ética. Eso es una de las grandes críticas que se hace en el artículo sobre los hallazgos encontrados. Por último, pues en mi opinión quisiera contrastar que estoy de acuerdo en la parte de que no es suficiente las bases neuronales, al menos no ahora, por eso digo contrastar, porque sí considero que a futuro es muy posible que al encontrar todas las funciones implicadas en la toma de decisiones éticas y morales, más allá de las evolucionistas, pues se pueda saber de antemano cómo una persona debe o puede actuar en coherencia a sus bases neuronales, que al fin y al cabo pues es lo que nos hace comunes a todos los seres humanos, independientemente de la sociedad o la cultura. Considero yo que tal vez sí es posible muy a futuro, después de bastantes estudios, ayudados por, como ya comenté, las neuroimágenes, se encuentre las bases neuronales que ayuden a entender por qué las personas actúan de cierta forma o por qué, no sé, un asesino en serie hace ciertas cosas o este tipo de cosas que no son consideradas éticas y poder ayudar a dichas personas. Y por otro lado, sí estoy de acuerdo con que varios de los hallazgos encontrados pues son contrarios a las disposiciones legales de muchos gobiernos y por ello son totalmente contradictorios y pues no sé, muy en son de rebeldía en contra de estas normas. Sin embargo, pues es obvio que por ahora estos hallazgos no van a influir directamente en estas leyes y por lo tanto por ahora pueden ser hallazgos que pueden ser seguirse estudiando y pues a futuro, no sé, llegar a un acuerdo en cuanto a las normas, diría yo. Bueno, por último, también me parece muy interesante que pese a que digo que sí, las neurociencias pueden llegar a ser suficientes, se valga de recursos de la psicología, puesto que yo considero que uno de los grandes temas a tratar en cuanto a neurociencia versus psicología es la abolición de, al menos la psicología cognitiva, puesto que la neurociencia podría explicar de forma más empírica algunos de los fenómenos del pensamiento humano. Sin embargo, me agrada ver que en el artículo se toma que las neurociencias necesitan de la psicología cognitiva, puesto que es una rama que aún me parece muy importante. Bueno, así concluyo el video, espero haya sido de su agrado, espero al profesor le haya gustado. Siento algunas de las pausas, pero pues, acordarme de todo no es sencillo. Y nada, muchas gracias por haber visto el video.